La bestia en la cueva. La horrible conclusión que se había ido abriendo paso gradualmente en mi confusa y reacia mente era ahora una terrible certeza. Estaba perdido, completamente, irremediablemente perdido en los vastos y laberínticos recovecos de la cueva colosal. Por mucho que me girara, en ninguna dirección podía mi fatigada vista captar ningún objeto capaz de servirme de guía para salir al camino exterior. Que nunca más debería contemplar la bendita luz del día, o explorar las agradables colinas y valles del hermoso mundo exterior, mi razón ya no podía albergar la más mínima incredulidad. La esperanza se había ido. Sin embargo, adoctrinado como estaba por una vida de estudio filosófico, no me sentía poco satisfecho por mi actitud impasible, porque aunque había leído con frecuencia sobre los frenesíes salvajes en los que se veían envueltas las víctimas de situaciones similares, yo no experimentaba nada de eso, sino que permanecía tranquilo en cuanto me daba cuenta claramente de la pérdida de mis puntos de referencia. Ni siquiera la idea de que probablemente había vagado más allá de los límites de una búsqueda normal me hizo perder la compostura ni por un momento. Si debo morir, reflexioné, entonces esta caverna terrible pero majestuosa es un sepulcro tan apropiado como el que cualquier cementerio podría ofrecer, una concepción que conlleva más tranquilidad que desesperación. El hambre sería mi destino final, de eso estaba seguro. Sabía que algunos se habían vuelto locos en circunstancias como estas, pero sentía que ese no sería mi final. Mi desastre fue el resultado de mi propia culpa, ya que, sin que el guía lo supiera, me había separado del grupo habitual de turistas y, tras deambular durante más de una hora por los caminos prohibidos de la cueva, me había visto incapaz de volver sobre mis pasos por los tortuosos recodos que había seguido desde que abandoné a mis compañeros. Mi antorcha ya había empezado a agotarse, pronto me envolvería la oscuridad total y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras permanecía de pie bajo la luz menguante e inestable, me preguntaba distraídamente cuáles serían las circunstancias exactas de mi inminente final. Recordé los relatos que había oído sobre la colonia de tísicos que, al establecerse en esta gigantesca gruta para encontrar la salud en el aire aparentemente saludable del mundo subterráneo, con su temperatura constante y uniforme, su aire puro y su tranquilidad pacífica, habían encontrado, en cambio, la muerte de forma extraña y espantosa. Había visto los tristes restos de sus cabañas mal construidas al pasar junto a ellas con el grupo, y me había preguntado qué influencia antinatural ejercería una larga estancia en esta inmensa y silenciosa caverna sobre alguien tan sano y vigoroso como yo. Ahora, me dije con tristeza, había llegado mi oportunidad de aclarar este punto, siempre y cuando la falta de comida no me llevara demasiado pronto a dejar esta vida. Cuando los últimos rayos intermitentes de mi antorcha se desvanecieron en la oscuridad, decidí no dejar piedra sin remover, ni medio de escape posible sin aprovechar, así que, haciendo uso de todos los poderes de mis pulmones, empecé a gritar en voz alta, con la vana esperanza de atraer la atención del guía con mi clamor. Sin embargo, mientras gritaba, creía en mi corazón que mis gritos no servían de nada y que mi voz, amplificada y reflejada por las innumerables murallas del laberinto negro que me rodeaba, no llegaba a oídos ajenos a los míos. De repente, sin embargo, mi atención se fijó con un sobresalto cuando me pareció oír el sonido de unos pasos suaves que se acercaban por el suelo rocoso de la caverna. ¿Estaba a punto de llegar mi liberación tan pronto? Entonces, habían sido en vano todos mis horribles temores, y el guía, al darse cuenta de mi injustificada ausencia del grupo, había seguido mi curso y me había buscado en este laberinto de piedra caliza. Mientras estas alegres preguntas surgían en mi cerebro, estaba a punto de renovar mis gritos, para que mi descubrimiento llegara cuanto antes, cuando en un instante mi deleite se convirtió en horror al escuchar, porque mi siempre agudo oído, ahora agudizado en mayor grado por el completo silencio de la cueva, transmitió a mi entumecido entendimiento el inesperado y terrible conocimiento de que estas pisadas no eran como las de ningún hombre mortal. En la quietud sobrenatural de esta región subterránea, el paso del guía con botas habría sonado como una serie de golpes agudos e incisivos.
Estos impactos eran suaves y sigilosos, como las patas acolchadas de algún felino. Además, a veces, cuando escuchaba con atención, me parecía rastrear las caídas de 4 en lugar de 2 pies. Ahora estaba convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia salvaje, tal vez un puma que se había adentrado accidentalmente en la cueva. Quizás, pensé, el Todopoderoso había elegido para mí una muerte más rápida y misericordiosa que la del hambre. Sin embargo, el instinto de autoconservación, que nunca está del todo dormido, se agitó en mi pecho, y aunque escapar del peligro que se avecinaba podría librarme solo para un final más severo y prolongado, decidí, no obstante, sacrificar mi vida al precio más alto que pudiera. Por extraño que parezca, mi mente no concebía ninguna intención por parte del visitante salvo la de hostilidad. En consecuencia, me quedé muy quieto, con la esperanza de que la bestia desconocida, en ausencia de un sonido guía, perdiera el rumbo como yo y, por lo tanto, pasara de largo. Pero esta esperanza no estaba destinada a realizarse, pues los extraños pasos avanzaban con firmeza, y el animal evidentemente había percibido mi olor, que en una atmósfera tan absolutamente libre de influencias distractoras como la de la cueva, sin duda podía ser seguido a gran distancia. Viendo, por tanto, que debía estar armado para defenderme de un ataque misterioso e invisible en la oscuridad, agrupé a mi alrededor los fragmentos de roca más grandes que se encontraban esparcidos por todas las partes del suelo de la caverna en las proximidades, agarrando uno en cada mano para usarlos de inmediato, esperé con resignación el resultado inevitable. Mientras tanto, el horrible golpeteo de las patas se acercaba. Ciertamente, la conducta de la criatura era sumamente extraña. La mayor parte del tiempo, el paso parecía ser el de un cuadrúpedo, caminando con una singular falta de sincronía entre las patas traseras y delanteras, pero a intervalos breves y poco frecuentes me parecía que solo 2 patas estaban involucradas en el proceso de locomoción. Me preguntaba qué especie de animal se iba a enfrentar a mí. Debía de ser, pensé, alguna bestia desafortunada que había pagado por su curiosidad al investigar una de las entradas de la temible gruta con un confinamiento de por vida en sus interminables recovecos. Sin duda obtenía como alimento los peces sin ojos, los murciélagos y las ratas de la cueva, así como algunos de los peces comunes que llegan flotando con cada crecida del río Green, que se comunica de alguna manera oculta con las aguas de la cueva. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que la vida en la cueva podría haber provocado en la estructura física de la bestia, recordando las horribles apariencias atribuidas por la tradición local a los tísicos que habían muerto tras una larga residencia en la caverna. Entonces recordé con sobresalto que, aunque consiguiera matar a mi antagonista, nunca vería su forma, ya que mi antorcha hacía tiempo que se había apagado y no tenía cerillas. La tensión en mi cerebro se volvió ahora aterradora. Mi desordenada imaginación conjuraba formas horribles y temibles de la siniestra oscuridad que me rodeaba, y que en realidad parecían presionar mi cuerpo. Cada vez más cerca, se acercaban los terribles pasos. Parecía que debía dar rienda suelta a un grito desgarrador, pero si hubiera sido lo suficientemente indeciso como para intentar tal cosa, mi voz apenas habría podido responder. Estaba petrificado, clavado en el suelo. Dudaba de que mi brazo derecho me permitiera lanzar su proyectil contra la cosa que se acercaba cuando llegara el momento crucial. Ahora el constante golpeteo de los pasos estaba cerca, muy cerca. Podía oír la respiración trabajosa del animal, aterrorizado como estaba, me di cuenta de que debía de venir de una distancia considerable, y en consecuencia, estaba fatigado. De repente, el hechizo se rompió. Mi mano derecha, guiada por mi siempre confiable sentido del oído, lanzó con toda su fuerza la pieza de piedra caliza de ángulo agudo que contenía, hacia ese punto en la oscuridad del que emanaba la respiración y el golpeteo, y, maravilloso de relatar, casi alcanzó su objetivo, porque oí que la cosa saltaba, aterrizando a cierta distancia, donde parecía detenerse. Tras reajustar mi puntería, disparé mi segundo misil,
esta vez con mayor eficacia, pues con una oleada de alegría escuché cómo la criatura caía en lo que parecía un colapso total, y evidentemente permaneció tendida e inmóvil. Casi abrumado por el gran alivio que me invadió, retrocedí tambaleándome contra la pared. La respiración continuó, en pesadas inhalaciones y exhalaciones jadeantes, de donde me di cuenta de que no había hecho más que herir a la criatura. Y ahora todo deseo de examinar la cosa cesó. Por fin algo parecido a un miedo infundado y supersticioso se había apoderado de mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo, ni continué arrojándole piedras para completar la extinción de su vida. En su lugar, corrí a toda velocidad en lo que era, por lo que pude estimar en mi frenético estado, la dirección de la que había venido. De repente oí un sonido, o más bien, una sucesión regular de sonidos. En otro instante se habían convertido en una serie de chasquidos metálicos y agudos. Esta vez no había duda. Era el guía. Y entonces grité, incluso chillé de alegría al contemplar en los arcos abovedados sobre el resplandor tenue y brillante que sabía que era la luz reflejada de una antorcha que se acercaba. Corrí a recibir la luz, y, antes de que pudiera entender completamente lo que había ocurrido, estaba tendido en el suelo a los pies del guía, abrazando sus botas y balbuceando, a pesar de mi jactanciosa reserva, de la manera más absurda e idiota, desgranando mi terrible historia y, al mismo tiempo, abrumando a mi auditor con protestas de gratitud. Por fin recuperé algo de mi conciencia normal. El guía se había dado cuenta de mi ausencia cuando el grupo llegó a la entrada de la cueva, y guiándose por su propio sentido de la orientación, había procedido a examinar a fondo los pasadizos justo delante de donde me había hablado por última vez, localizando mi paradero tras una búsqueda de unas 4 horas. Cuando me lo contó, yo, envalentonado por su linterna y su compañía, comencé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido poco antes en la oscuridad, y sugerí que averiguáramos, con la ayuda de la linterna, qué tipo de criatura era mi víctima. En consecuencia, desanduve mis pasos, esta vez con un coraje nacido de la compañía, hasta el lugar de mi terrible experiencia. Pronto divisamos un objeto blanco en el suelo, un objeto aún más blanco que la propia piedra caliza reluciente. Avanzando con cautela, soltamos una exclamación simultánea de asombro, pues de todos los monstruos antinaturales que cualquiera de nosotros había visto en su vida, este era, en grado superlativo, el más extraño. Parecía un simio antropoide de grandes proporciones, escapado, tal vez, de alguna casa de fieras itinerante. Su pelo era blanco como la nieve, sin duda debido a la acción blanqueadora de una larga existencia dentro de los confines oscuros de la cueva, pero también era sorprendentemente fino, estando en gran parte ausente salvo en la cabeza, donde era de tal longitud y abundancia que caía sobre los hombros en considerable profusión. El rostro estaba vuelto hacia nosotros, ya que la criatura yacía casi directamente sobre él. La inclinación de las extremidades era muy singular, lo que explicaba, sin embargo, la alternancia en su uso que había notado antes, por la cual la bestia usaba a veces las 4, y en otras ocasiones, solo 2 para su avance. De las puntas de los dedos de las manos y los pies se extendían largas garras similares a uñas. Las manos y los pies no eran prensiles, un hecho que atribuía a esa larga residencia en la cueva que, como mencioné anteriormente, parecía evidente por la blancura omnipresente y casi sobrenatural tan característica de toda la anatomía. No parecía haber cola. La respiración se había vuelto muy débil y el guía había sacado su pistola con la evidente intención de acabar con la criatura, cuando un sonido repentino emitido por esta última hizo que el arma cayera sin ser utilizada. El sonido era de una naturaleza difícil de describir. No era como el sonido normal de ninguna especie conocida de simio, y me pregunté si esta cualidad antinatural no era el resultado de un silencio prolongado y completo, roto por las sensaciones producidas por la llegada de la luz, algo que la bestia no podía haber visto desde su primera entrada en la cueva. El sonido, que podría intentar clasificar débilmente como una especie de parloteo de tono profundo, continuó débilmente.
De repente, un fugaz espasmo de energía pareció atravesar el cuerpo de la bestia. Las patas realizaron un movimiento convulsivo y las extremidades se contrajeron. Con un tirón, el cuerpo blanco rodó de modo que su cara quedó vuelta hacia nosotros. Por un momento me sobrecogió tanto el horror ante los ojos así revelados que no noté nada más. Eran negros, esos ojos, de un negro profundo y oscuro, en un contraste espantoso con el cabello y la piel blancos como la nieve. Como los de otros habitantes de las cavernas, estaban profundamente hundidos en sus órbitas y carecían por completo de iris. Al mirar más de cerca, vi que estaban situados en un rostro menos prognato que el del simio medio, e infinitamente más peludo. La nariz era bastante distinta. Mientras contemplábamos la extraña visión que se presentaba ante nuestra vista, los gruesos labios se abrieron y emitieron varios sonidos, tras lo cual la cosa se relajó en la muerte. El guía se aferró a la manga de mi abrigo y tembló tan violentamente que la luz se sacudió de forma irregular, proyectando sombras extrañas y movedizas en las paredes que nos rodeaban. No hice ningún movimiento, sino que me quedé rígidamente quieto, con los ojos horrorizados fijos en el suelo que tenía delante. Entonces el miedo se fue, y el asombro, la admiración, la compasión y la reverencia tomaron su lugar, porque los sonidos emitidos por la figura afectada que yacía tendida sobre la piedra caliza nos habían revelado la terrible verdad. La criatura que había matado, la extraña bestia de la cueva insondable era, o había sido en algún momento, un hombre,